Hola, mi nombre es Roberto Carlos Vázquez Flores, soy estudiante de la Universidad CNSI Virtual. Mi matrícula es AL073767. Actualmente estoy cursando la carrera de Informática Administrativa. Hoy voy a contestar las preguntas del proyecto integrador de programación 3. La primera pregunta es: ¿cuáles son los métodos de la clase PrintWire para añadir la información a los archivos del texto? La clase PrintWire en Java proporciona varios métodos para añadir información a los archivos de texto. Algunos de los métodos más utilizados son: este método agrega la cadena específica al final del archivo de texto. Este método escribe una matriz de caracteres en el archivo de texto. Este método formatea la salida de acuerdo con la cadena de formato especificada y los argumentos proporcionados. Este método imprime el valor especificado como argumento en el archivo de texto seguido de un salto de línea. Este método imprime el valor especificado como argumento en el archivo de texto. El valor puede ser un tipo de dato primitivo, como int, float o double, o un objeto. La siguiente pregunta es: ¿qué permite realizar la clase Scanner? La clase Scanner en Java permite leer datos de diferentes fuentes como la entrada estándar, archivos de texto o incluso cadenas de caracteres. La siguiente pregunta es: ¿qué tipo de información almacena los ficheros binarios? Los ficheros binarios almacenan cualquier tipo de información que pueda ser codificada en forma binaria, es decir, como una secuencia de ceros y unos. Esto significa que puede almacenar texto, imágenes, sonidos, videos, programas y datos. La siguiente pregunta es: explica los tres métodos que actúan en la escritura de archivos binarios. El primer método es File Output Stream. Este método es el más básico para escribir archivos binarios en Java. Se utiliza para escribir bytes en un archivo. El segundo método es Data Output Stream. Es una clase que proporciona métodos para escribir tipos de datos primitivos Java, como int, float o double, en un archivo binario. Y por último es el método Object Output Stream. Es una clase que proporciona métodos para escribir objetos en Java en un archivo binario. Y la última pregunta es: describe qué es un flujo de bytes y de caracteres. Un flujo de bytes es una secuencia de bytes que se utiliza para leer y escribir datos binarios. Los bytes son unidades de información que representan un valor de 8 bits, es decir, pueden tener valores de 0 al 255. Los flujos de bytes se pueden utilizar para leer y escribir archivos binarios, como imágenes, sonidos, videos y programas informáticos. Un flujo de caracteres es una secuencia de caracteres que se utiliza para leer y escribir datos textuales. Los caracteres son unidades de información que representan un símbolo, como una letra, un número o un espacio en blanco. Los flujos de caracteres se utilizan para leer y escribir archivos de texto como documentos, páginas web y código fuente. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.